En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Los felicito a ustedes por ese anhelo y ese deseo que Dios ha puesto en ustedes para estudiar la Biblia. Estamos estudiando este libro que, según algunos eruditos, algunos teólogos dicen que es quizás, juntamente con el libro de Romanos, la epístola más profunda, que contiene explicación de las doctrinas más importantes y relevantes de la salvación que nosotros tenemos en Cristo. Pues este libro habla de la elección incondicional que Dios hace de nosotros, no en el momento en que nosotros recibimos a Cristo como el Señor, sino que es una elección que Dios hizo de nosotros desde antes de que Dios hiciera el universo y esas millones de galaxias que los astrónomos están observando a través de telescopios modernos y muy sensibles a la luz. Esa salvación Dios la hizo a favor de nosotros, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Estas dos doctrinas de la elección incondicional y la doctrina de la predestinación, o sea que Dios estableció nuestro destino desde antes de la fundación del mundo. Se habla de la doctrina del perdón de pecados, de la redención, de la justificación. Se habla de la herencia que nosotros hemos recibido en Cristo. Se menciona también la necesidad de adquirir como don de Dios la sabiduría divina para comprender cuál es la esperanza de nosotros y cuál es la magnitud, la grandeza de la herencia que hemos recibido como hijos de Dios. Y de todas estas doctrinas maravillosas, el Evangelio habla, y sobre todo Pablo en esta epístola a los Efesios. Y en el capítulo 2, versículo 11, dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. En otras palabras, ustedes son llamados por los judíos que así habían practicado la circuncisión. Ustedes eran llamados los incircuncisos, los que no tenían conocimiento alguno de Dios. Entonces eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ve usted cómo Pablo vuelve a repetir cuál era nuestra posición cuando no teníamos a Cristo? Andábamos en el mundo sin Dios, no teníamos ningún tipo de esperanza. Y en cuanto al pueblo de Israel, que había sido privilegiado por un pacto, nosotros no participábamos de ese pacto. Éramos llamados por los judíos los incircuncisos, los paganos, los que vivíamos en pecado practicando toda clase de idolatría.
Esa era la condición. No teníamos ninguna esperanza, amados hermanos. Muertos estábamos en delitos y pecados, sin fe, sin Dios. Pero ahora, dice en el verso 13 del capítulo 2 de Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos. Y esto es por la sangre de Cristo, por la obra de reconciliación que Cristo hizo en la cruz, llevando la culpa y el castigo de nuestros pecados, muriendo por nosotros. Es a causa de la sangre de Cristo, de su muerte redentora y expiatoria, que Cristo hizo la paz con ambos pueblos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de sí mismo de dos un solo pueblo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo aquí explica que había una separación entre nosotros y Dios, y una separación entre nosotros, los gentiles, y el pueblo de Israel. Pues Dios había escogido a Israel como pueblo en medio de otros pueblos del mundo. Y se le había dado la ley, y Dios había hecho un pacto donde se privilegiaba al pueblo de Israel en relación a las promesas de ese pacto. Israel gozaba del conocimiento de Dios, del culto de Dios, de las promesas que Dios había dado a los patriarcas, que eran los padres del pueblo de Israel. Y nosotros que vivíamos en el mundo, estábamos completamente lejos de esos privilegios y no había ningún tipo de comunión con el pueblo de Israel. Pero que Cristo, con su muerte redentora y expiatoria en la cruz, entonces hizo la paz, quitó la pared de en medio, y con su obra en la cruz, expiando, anulando, quitando los pecados de en medio, llevando él la culpa de muerte, la sentencia de muerte sobre su cuerpo, el Señor reconcilia a nosotros que ahora creemos en Cristo y hace de dos pueblos un solo pueblo, participando todos y formando un solo cuerpo que es la iglesia, aboliendo Cristo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos de las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así pues, ahora nosotros participamos también de la salvación que fue prometida a través de el pacto antiguo a Israel. Ahora nosotros participamos también de todas esas bendiciones. Tenemos paz para con Dios y tenemos paz para con los israelitas, que ciertamente fue el remanente fiel, los escogidos, a los cuales Dios les concedió las promesas en el Antiguo Testamento. Y mediante la cruz, o mediante su muerte en la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, a los gentiles, y a los que estaban cerca, o sea, a los judíos. Porque Cristo vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el evangelio se predicó partiendo desde Jerusalén
Así que primeramente se predicó el evangelio a los judíos. Cristo le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Así que eso es lo que está aquí retomando Pablo, diciendo que primeramente el evangelio se predicó a los judíos y luego, saliendo de la frontera de Israel, se predica el evangelio hoy en día hasta el mundo entero. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, dice el apóstol Pablo a los Efesios, y nos dice a nosotros, todos los gentiles, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no somos extranjeros. Ya participamos de todos los privilegios, de todos los pactos que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Y somos también herederos de todos los privilegios y bendiciones y beneficios del nuevo pacto, que es mucho mejor que el pacto antiguo. Y ahora somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo visualiza que la iglesia está siendo edificada y que los primeros que fueron llamados para edificar la iglesia fueron los apóstoles y fueron también los profetas. Y la principal piedra de ángulo de una edificación en aquel tiempo antiguo era la piedra que era en forma de ángulo de 90 grados, que se ponía en las esquinas de los edificios y que servía de patrón para que las demás piedras de la pared estuvieran perfectamente alineadas. Cristo es la principal piedra del ángulo de la edificación de la iglesia. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces nos está Él formando, edificando, como Pedro dice también en su epístola, que nosotros somos piedras vivas y que al mismo tiempo somos sacerdotes para edificar la iglesia de Cristo. Y dice aquí que en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo dice que nosotros somos un templo. Pedro dice que somos un templo que está siendo edificado con piedras vivas. Cada creyente es una piedra no muerta, sino viva. Y que ese templo está siendo edificado. Y como todos los templos y todas las casas y todos los edificios deben de tener un fundamento firme, aquí Pablo dice que los primeros llamados para edificar la iglesia, y Cristo puso ese fundamento, fueron los profetas. Tanto los profetas del Antiguo como Nuevo Testamento y los apóstoles. Fue Dios quien llamó a los apóstoles. Cristo escogió 12 apóstoles y para que fueran fundamento de la iglesia. Pero Cristo mismo es la piedra básica y esencial de la edificación, la piedra de ángulo. Esa piedra que la desecharon los edificadores judíos, rechazando a Cristo como su Mesías.
Pero he aquí que Cristo es la piedra preciosa, la piedra que hace que el edificio esté perfectamente concertado y se vaya edificando, constituyéndose así un templo santo en el Señor. Y sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Es un templo, la iglesia es un templo formado de todas las razas de los gentiles, y también de algunos judíos que han profesado fe verdadera en Cristo. Pablo se incluye entre ese remanente y la iglesia se está edificando. Y en ese edificio de piedras vivas, como dice Pedro, el Espíritu Santo mora, somos templo y morada del Espíritu Santo. En el capítulo 3 de Efesios, Pablo, al hablar de estas cosas, dice: por esta causa, por todo lo anteriormente dicho, por todas las bendiciones espirituales que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, por causa de todos los privilegios que nosotros tenemos en Cristo Jesús, por causa de todos los beneficios del nuevo pacto en la sangre de Cristo nuestro Señor. Por esta causa, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí Pablo está haciendo como una especie de resumen de lo anteriormente expuesto en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Él habla de que ha declarado este misterio como antes lo he escrito brevemente. No solamente en esta epístola, sino en las epístolas anteriores, que los gentiles son coherederos juntamente con los judíos que han creído en Cristo, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos, dice el apóstol Pablo, que el más pequeño de los santos. Esto Pablo lo decía muy frecuentemente, que era el más pequeño de los santos, a causa de que él perseguía a la iglesia. Pero se le concedió a él la gracia de la salvación en Cristo para un ejemplo de todos los demás pecadores que iban a venir después de Pablo, que iban a ser salvos de igual manera por el don gratuito, por la gracia del Señor en la fe de Jesucristo. Por eso él dice en el verso 8 del capítulo 3 de esta epístola: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, del amor, de la gracia y del poder de Dios. Entonces habla de esas inescrutables riquezas en Cristo.
no se pueden escrutar, no se pueden analizar, no se puede comprender, porque Cristo mismo es Dios manifestado en forma humana. Y Él habla de que se le concedió esa sabiduría, ese ministerio de escribir, de predicar, de enseñar, esas riquezas de la gracia divina es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en el versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en lugares celestiales. Pablo está hablando de cosas que son difíciles de entender y comprender, pero están escritas aquí y tenemos un reto. Tenemos una meta establecida por el Dios para que podamos entender y comprender la inescrutable sabiduría, gracia, bondad, salvación que tenemos en la persona de Jesucristo. Y Pablo dice que a él, por causa de ser constituido apóstol de los gentiles, se le reveló estas cosas y él las escribió y las dejó para las generaciones futuras, para nosotros, que leyendo y estudiando estas epístolas de Pablo podamos comprender entonces la magnitud de la herencia y de las riquezas, de la sabiduría, de la gracia, del amor y de la salvación de Cristo y en Cristo que nosotros, la iglesia, hemos obtenido. Entonces Pablo habla de estas cosas, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en lugares celestiales. Esta sabiduría de la riqueza, de la gracia de Dios, ni siquiera los ángeles lo conocían. Ahora que el Evangelio se proclama, los ángeles que nos guardan, que nos protegen, escuchan estas inescrutables riquezas de la sabiduría y de la gracia de Dios. Así que no solamente nosotros nos edificamos, sino también las potestades y los principados en las regiones celestes. Mañana continuaremos analizando el capítulo 3 de esta epístola. Mientras tanto, el Señor le guarde y usted ame y obedezca el Evangelio de Jesucristo. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.